Yo quiero hablar en esta mañana, y le he puesto de título a este mensaje, El purgatorio de los evangélicos. Todos conocemos, o los que hemos participado de la Iglesia Católica, o los que tenemos idea de la Iglesia Católica, sabemos lo que es el purgatorio, ¿no? El purgatorio nació por el siglo XIII, allá por el 1275, si mal no recuerdo, en Lyon, en el Concilio de Lyon, donde se necesitó establecer una doctrina para, y literalmente dice así el Concilio de Lyon, para aquellos que son alcanzados por la gracia, pero no tienen el grado de pureza necesaria para entrar al cielo. O sea, son cristianos, pero que ni son tan santos, ni tan buenos, que merezcan entrar al cielo, pero tampoco tan malos como para ir al infierno. Entonces se necesitó crear una doctrina intermedia. ¿Para qué hacemos con estos que ni son ni muy ni tan, ¿no? Ni tan buenos ni tan malos, que son, y literalmente en el latín, porque todos estos concilios se hacían en latín, habla del cristiano mediocre, ¿no? Aunque a mí no me gusta usar esta palabra, pero sí lo dice ahí en el concilio. Se necesitaba encontrar una solución para el cristiano mediocre, que no alcanzaba, no era ni lo suficientemente merecedor del cielo, ni suficientemente malo como para ir al infierno. Y a nosotros, como evangélicos, y siguiendo un poco los preceptos de Martín Lutero, nosotros hemos rechazado siempre la doctrina del purgatorio, ¿no? Hay un cielo, hay un infierno, pero aunque no lo creamos que hay en la eternidad hay un purgatorio, muchas veces pensamos que el purgatorio lo tenemos en esta vida. Hay creyentes, y esto hablo de evangélicos principalmente, por eso no hablo la palabra cristiano, hay evangélicos que piensan que esta vida es una especie de purgatorio, donde hay algo ahí que se puede estar intermedio. Y hay algo que sucedió entre la resurrección y el aposento alto. Hubo un momento en que hubo un intermedio entre la cruz y el ser lleno. Entre el conocer la doctrina de la salvación y entender la salvación. Y esto hay muchos cristianos que entienden la salvación, han experimentado la salvación, entienden la doctrina de la salvación, pero no tienen el fervor de la iglesia de Pentecostés. Y ahí se ha estancado la iglesia evangélica. Ni es tan mala como para rechazar la salvación, pero no es ni tan ferviente como para ser la iglesia del libro de los Hechos. Si usted mira, hay una cosa. Usted encuentra la iglesia de los libros de los Hechos y nosotros la empezamos a mirar y decimos cuán lejos estamos como iglesia de la iglesia del libro de los Hechos. Y nos hemos quedado en un espacio intermedio, en un limbo entre la resurrección y el aposento alto. Somos salvos, pero no somos lo suficientemente fervientes como la iglesia del libro de los Hechos. Así que yo voy a hacer un recuento de un poco de la historia. ¿Qué pasó en esos 50 días? Jesús estuvo desde que resucitó hasta que fueron llenos por el Espíritu Santo, pasaron 50 días. Pentecostés significa 50 días. Y en esos 50 días Jesús estuvo 40 con ellos. Estuvo 40 días hablando, enseñando, dice que estuvo enseñando, estuvo apareciendo, estuvo con sus discípulos dando la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, los discípulos tuvieron que enfrentar algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué le dijo cuando se encontraron en la resurrección? Dile a mis discípulos que voy delante de ellos. ¿A dónde? A Galilea. Ellos estaban en Jerusalén, Jesús muere en Jerusalén, pero le dice, dile que voy delante de ellos a Galilea. O sea, lo primero que hace es mandarlos de regreso a casa. Porque el primer paso que la iglesia
tiene que entender es que Cristo y la cruz y la resurrección y la vida que uno tiene en la iglesia, en los cultos, en cada reunión de martes, en el poder de los jueves o de un domingo, hay que llevarlo a Jesús a casa y que Jesús te espera en casa. Galilea era su casa. Ellos no eran de Jerusalén, Galilea era su casa. Usted cuando viene a este lugar y recibe el mensaje y Dios le habla y usted tiene un encuentro, recibe algo especial de parte de Dios, sepa que Jesús no se queda aquí, sino que Jesús te espera en casa. Casi que podría decirte a vos creyente, dile a mis hijos que los espero en sus casas. Porque hay que llevar a Jesús y Jesús está en casa. El evangelio se vive en casa. Ellos tenían que llevar el mensaje de vida a sus casas, no vivirlo ahí. Tenían que llevarlo a sus casas. Y en casa se iban a enfrentar con la vida cotidiana, que es la que usted enfrenta cuando termina este culto. Usted vuelve a su casa, hay que preparar la comida, hay que renegar con los chicos o renegar con los parientes, y mañana el trabajo y los problemas, y no que alcanza la plata, y te llegó la suba en la luz, y te llegó la suba del gas. Y esta bendita Argentina que siempre es así. Pero Jesús quiere que vos lleves el evangelio a tu casa, a tu vida cotidiana. Pero también en la vida cotidiana y en ese después de la resurrección empiezan a aparecer las dudas. Porque todo creyente en algún momento atraviesa dudas. A veces se siente culpable por dudar de algo. Señor, ¿será tu palabra? Sí. Porque cuando Jesús resucitó, hubo uno que dudaba y dice que algunos dudaban, no solo uno. Algunos dudaban, vienen las dudas. Uno dijo, si yo no meto el dedo, si yo no lo toco, si yo no lo agarro, no voy a creer. Porque después de haber pasado por la cruz y haber pasado por la salvación, también te van a saltar las dudas. Y no creas que es anormal. Todos atraviesan algún momento, un momento de duda. ¿Será, Señor? ¿Será así? ¿Será como me lo predican? ¿Será como ellos dicen? No importa si ellos lo recibieron. Señor, yo hasta que yo no lo reciba, no lo voy a creer. Y vienen las dudas. Y viene doctrina. Porque después de que uno se convierte, viene la iglesia y hay doctrina, y doctrina, y doctrina, y prédica, y prédica, y prédica. Jesús se le pasó 40 días predicándole. Y estuvo ahí y les enseñó. Dice que inclusive cuando se encontraron en el camino de Emaús, dice que empezando, dice, desde Moisés. Así que mirá si los discípulos tenían Biblia. Jesús le daba Biblia con todo. Lo que era obviamente todo el Antiguo Testamento. Los discípulos tenían doctrina. Tenían el mejor predicador, el mejor maestro. Conocían el poder de la cruz, conocían el poder de la resurrección. Sin embargo, nos encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde Jesús le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos por el poder del Espíritu Santo. Así que con esa introducción le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Y acá, mientras usted lo busca, Efesios 3:14, la iglesia de Éfeso era una iglesia que, aunque hoy pertenece al territorio turco, pertenecía a los griegos, ¿no? Y está en la Anatolia de la región de ahí de Grecia, que pertenecía a Grecia. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo ora un pastor? Y nosotros encontramos el corazón del pastor Pablo. De Pablo, no el gran apóstol, encontramos a Pablo el pastor. El corazón de un pastor reflejado en esta oración. Dice de esta manera, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos como... No escuché nada. Con poder. ¿Cómo tienen que ser fortalecidos? Con poder. No dice ser fortalecidos con palabra. No dice así la Biblia. No ser fortalecidos con linda música. No, fortalecidos con poder
en el hombre interior. ¿Cómo? Por su espíritu. Ahora, encontramos el corazón de un pastor. ¿Cómo ora un pastor? ¿Alguna vez usted se preguntó cómo ora el pastor? ¿Cuál será la oración del pastor? ¿No? Quisiera a veces escuchar de qué ora el pastor. ¿Cómo ora un pastor por la gente? Señor, dale la casa a Juan. Señor, provéele un autito a fulanito para que venga a la iglesia. Señor, dale un lindo trabajo a Marianito para que pueda. Oh, Señor, dale un buen un buen pasar a la hermana Cleta para que deje de criticarnos. ¿Esa es la oración de un pastor? Dice Pablo, por esta causa. Y la causa que habla Pablo es que está hablando en el capítulo 3 y los capítulos anteriores, que dice, yo Pablo, estando preso y preso de Jesucristo, deseo que ustedes sean llenos de la plenitud de Cristo. Y por esta causa, porque estoy preso, porque no puedo ser un pastor presente, porque no puedo estar al lado de sus necesidades, porque no puedo estar de acuerdo a lo que ustedes me necesiten, doblo mis rodillas. Y doblar las rodillas, aunque para nosotros no tiene mucho sentido, cambia mucho. Porque un judío cuando oraba, la oración normal de un judío era puesto en pie, alzando sus manos. Por eso la Biblia dice que en todo lugar se levanten manos santas sin ira ni contienda, con sus ojos hacia el cielo, y así oraban. Por eso usted va a encontrar muchas veces que dice que Jesús, alzando su mirada al cielo, oraba diciendo. La oración típica de un judío era de pie, mano en alto, mirada al cielo. Pero cuando un judío tenía una necesidad que lo quebrantaba, que lo agobiaba, que lo llevaba hasta lo más profundo de su ser, entonces doblaba sus rodillas. Y no solo que doblaba sus rodillas, sino que apoyaba su frente sobre la tierra como la posición de más humillación delante de Dios para conseguir el favor divino. Entonces Pablo dice, no es una oración cualquiera. Lo que le estoy diciendo no es algo que nace, bueno, voy a orar por la iglesia de Éfeso, voy a orar por estos creyentes. Se me ocurrió que en este momento, no, dice, si hay algo que me conmueve, que me urge, que me pesa, que me duele y que me causa mucha necesidad de poder doblarme delante del Padre, es que ustedes sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en su hombre interior. No estaba orando para que ellos fueran ni ricos, ni prósperos, ni librados de la persecución, ni que no fueran encarcelados, ni perseguidos, ni muertos. Estaba rogando que fueran fortalecidos por el poder en el Espíritu Santo. Porque la vida cristiana, hay que entender, nace en el Espíritu, se sostiene por el Espíritu, se vive por el Espíritu. No era doctrina. Los discípulos tenían mucha doctrina, tenían el mejor maestro, pero Jesús le dijo, quédense quietos, no van a poder cumplir con todo lo que yo les he mandado hasta que no sean revestidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso el creyente que no vive en el Espíritu, la doctrina le pesa. No puede cumplir con todo. La santidad es un terreno inalcanzable. Sus pecados lo vencen, sus tentaciones lo atrapan, sus debilidades pueden más que ellos. La iglesia, el ministerio, la carga, la obligación, el servicio se convierte en una carga insoportable. Porque la gran comisión es una comisión imposible. Ir y predicar hasta los confines de la tierra. ¿Cómo iban a ir 12 personas hasta los confines de la tierra? Ni usted ni yo, ni viviendo 700 vidas juntos, ni teniendo miles de millones de dólares, podríamos llegar a cada cultura, a cada persona a lo largo de toda la tierra. La comisión, la gran comisión, humanamente es imposible. Por eso Jesús le dijo, esperen muchachos. Para poderlo hacer necesitan de un poder sobrenatural. Necesitan de un poder extraordinario. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Por eso hay creyentes que se quedan entre
entre la cruz, la resurrección, entienden la doctrina, entienden la salvación, pero nunca alcanzan a ser fervientes por el Espíritu Santo porque quieren hacer las cosas con sus fuerzas. Quieren hacer las cosas con su base doctrinaria. Quieren hacer las cosas, pero con su método, con su ideología. Y no lo pueden hacer y fracasan. Porque no llegaron al aposento alto. Entonces Pablo empieza a decir, por esta causa doblo mis rodillas para que sean fortalecidos. La palabra fortaleza viene del griego kratos, que habla de una fortaleza invencible, impenetrable, de algo que no se puede conquistar. La idea de Pablo es que el creyente sea de tal manera que no pueda ser conquistado por el pecado, no pueda ser conquistado por sus pasiones, no pueda ser conquistado por sus debilidades, no pueda ser conquistado por las tentaciones, no pueda ser conquistado por su avaricia, por su propio egoísmo. Que no pueda ser conquistado, habla de ser fortalecidos. Y esa sola fortaleza solo te da la del Espíritu. Cuando querés pelear con la tentación, con tu fuerza, vas a fracasar. Porque tus fuerzas están viciadas de la misma tentación y de la misma debilidad. Entonces Pablo dice, yo quiero que sean fortalecidos en el hombre interior. Cuando a un griego se le hablaba del hombre interior, entendía bien en claro qué significaba. Significaba tres cosas. Se hablaba de la inteligencia, se hablaba de la conciencia y se hablaba de la voluntad. O sea que cada vez que usted lea el hombre interior, entienda que Pablo está refiriéndose a la inteligencia, a la conciencia y a la voluntad. Es lo que define nuestro hombre interior. Primeramente, Pablo dice, necesitamos que por el Espíritu Santo aprendan a tener inteligencia espiritual. ¿Sabe cuánto necesitamos como iglesia inteligencia espiritual para los tiempos que nos toca vivir? Usted, yo lo necesito. Como pastor necesitamos inteligencia para saber cómo enfrentar lo que viene. Los desafíos de esta generación no los vivió nadie. No nos sirve lo que nos enseñan atrás, porque tenemos desafíos nuevos, necesitamos inteligencia espiritual. Usted la necesita para enseñarle a sus hijos, para enseñarle a su familia, para enseñarle a los que están, necesita inteligencia espiritual. No necesita más congresos, más doctrina. Necesita ser inteligente espiritual, pero sabe que necesita también tener conciencia espiritual. Y cuando hablamos de conciencia espiritual, hablamos de santidad, de respeto por el Señor. Hoy la sociedad nos dice que todo está bien, todo lo que hagamos está bien. Y yo me molesta una publicidad, ¿no? Que dicen femenina, porque yo lo pongo en todo, dice, todas somos modelo de lo que está bien, ¿no? Todos somos, ya no hay definición de bueno y malo. Hagas lo que hagas, siempre está bien. No hay diferencia entre bueno y malo. No hay ya más diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, una iglesia que no tiene santidad siempre va a caminar en derrota. El creyente que no vive en santidad camina en derrota porque ya ha sido derrotado por el pecado. Y aunque parezca duro lo que digo, es lo que la Biblia nos enseña. Por eso Pablo dice, yo ruego, me inclino, me causa dolor, hay urgencia y necesidad por una iglesia que viva en santidad, que tenga una conciencia santa, para que podamos vivir sin ser derrotados. Conciencia, pero también dice necesitamos voluntad. Eso nos habla de tomar acciones. La voluntad me habla de tomar acciones. De nada me sirve venir y sentirme mal cuando alguien me dice, usted está haciendo esto, o Dios te habla, o el Espíritu Santo muchas veces te ha reprimido, te ha dicho algo, has tenido la reprensión del Espíritu Santo, pero no has tomado ninguna decisión por eso. Entonces seguís en el fracaso. Entonces Pablo dice, yo quiero una iglesia que sea
impenetrable para el pecado, impenetrable para los fracasos, por medio de la inteligencia, de la conciencia y de la voluntad. ¿Por qué? Por el poder. La palabra poder nos habla de dinamis, de dinamita, de algo sobrenatural. Nos habla de algo que no puede ser logrado por coaching, que no puede ser logrado por ninguna teoría humana, porque para eso está el Espíritu Santo, para darnos un poder sobrenatural. Porque la vida espiritual es sobrenatural, no es de esta tierra. Y no estoy en contra de todas las capacitaciones que usted haga, está todo bien, pero para vivir una vida espiritual hay que vivirla en el Espíritu. Y la iglesia está basada en el Espíritu. Por eso cuando nosotros entendemos que a veces nos hemos perdido en esta especie de purgatorio evangélico, solo persiguiendo nuestros gustos, nuestras necesidades, lo que nos duele, lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Y nos enojamos con Dios cuando Dios no responde tu oración porque no te sana. Cuando Dios no responde tu oración de que no te da el auto nuevo, la casa nueva, porque no te aumentan el sueldo. Y nos enojamos con Dios y nos vamos hasta de la casa de Dios y dejamos inclusive hasta el Evangelio. Es porque no estamos viviendo en el Espíritu. Porque el Espíritu, dice Romanos, busca las cosas que son del Espíritu. Pero la carne busca las cosas que son de la carne. Entonces, aunque suene muy feo, el cristiano carnal busca cosas que son de la carne. Y el creyente espiritual busca cosas que son del Espíritu. Porque aunque Dios me sane este cuerpo 50 veces, algún día este cuerpo polvo es y al polvo vuelve. Y la casa que tanto peleaste, mataste, desgollaste, te peleaste con todos los parientes para tener la casa, un día se pudre, un día el revoque se cae, un día viene alguien que ni te conoce y la vende por 2 pesos. Y vos dejaste la sangre por algo que de pronto se va a desvalorizar. Pero los que buscan las cosas del Espíritu, la Biblia dice que estas cosas son las de que traen vida eterna. Lo que buscas en el Espíritu, lo que vos deseas en el Espíritu, lo que el Espíritu te lleva a hacer son cosas que son para vida eterna. Por eso dice que los que son nacidos del Espíritu buscan las cosas que son del Espíritu. Y el Espíritu dice que cuando viene a nosotros es como un manantial de agua viva que corre y que salta para vida eterna. Porque de este cuerpo se va a la tierra, su cuerpo se va a la tierra, el mío se va a la tierra. Y como dije en la primera reunión anoche, casi no podía dormir. Me dolía la espalda, en la posición que me acostara me dormía. Así me dolía acá, me ponía así me dolía de este lado. Y bueno, 50 años no llegan gratis. Incluyen algunos dolores. Yo decía a los 20 me tiraba en el piso, dormía toda la noche tirando en el piso, me levantaba, fantástico. A los 50 debo pensar en la almohada buena, el colchón bueno, que si la frazada no sea muy caliente, la sábana no sea muy áspera. Ya me desvela si un mosquito viene así, ya me desvela. ¿Para qué quiero seguirle sembrando este cuerpo que solo se va deteriorando? Cuando lo que nosotros debemos es sembrar para vida eterna. Los que buscan del Espíritu, los que tienen el Espíritu, buscan las cosas que son del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de todas las cosas en la iglesia. ¿Saben que cuando Jesús se fue, no dejó a nadie a cargo? Dejó a los 12, pero no dejó un jefe. No dijo a vos, Pedro, vos vas a ser el jefe, vos, Juan, te vas a encargar de la administración, vos, Andrés, vas a ser el que vas a proveer la comida. No dejó a nadie. Dijo, los dejo a ustedes. Todos tienen la gran comisión, todos son responsables. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu, se puso en pie. ¿Quién levantó el primer predicador? El Espíritu Santo. ¿Quién levanta a los predicadores en las iglesias? Debe ser el Espíritu Santo.
Cuando alguien viene y me dice, yo quiero predicar, pastor, yo me pregunto, ¿quiere porque le gusta estar adelante, porque le gusta el púlpito, porque se cree capaz, o el Espíritu Santo te está motivando a que lo hagas? Porque si el Espíritu Santo te está motivando a que prediques, yo te aseguro que le predicas a las hormigas si es necesario. No necesitas un púlpito, porque Pedro no tenía ningún púlpito. Lleno del Espíritu Santo se puso en pie y alzó la voz. Y el primer predicador lo levantó el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer defensa del Evangelio, como lo hizo Esteban. Y Esteban ahí lleno del Espíritu Santo dice que argumentó y cerró la boca de un montón de sabios. Y lleno del Espíritu Santo dice, alzó sus ojos y vio a Jesús sentado en el trono. ¿Cuánto necesitamos de ser llenos del Espíritu Santo para tener visión espiritual de dónde está Cristo? Y dejemos de mirar las pequeñeces, las cosas que nos dividen, que nos separan. Porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que levantó a hombres para que solucionen problemas. Porque siempre pensamos, los diáconos estaban para repartir. Los diáconos se los puso porque había problemas. Porque había conflictos y se necesitaban que estuvieran llenos del Espíritu Santo para solucionar conflictos. Un verdadero hombre de Dios o mujer de Dios llena del Espíritu Santo no genera problemas, soluciona problemas. Y necesitaban hombres llenos del Espíritu que pudieran solucionar problemas, no que quisieran apagar un fuego con nafta. Para eso necesitamos el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo era el que abría nuevos lugares. Y el Espíritu Santo arrebató a Esteban y lo llevó a predicarle a un eunuco en medio del desierto. Y por medio del Espíritu Santo se levantó un evangelista que fue a Samaria como Felipe y evangelizó toda una ciudad solo con el Espíritu Santo. Hoy para hacer evangelismo necesitamos tantas cosas. ¿No? Algunos quieren hasta, no, si no tenemos 4 pantallas, ¿no? Y no sé cuántas cosas, no se puede evangelizar. Lo que necesitamos para evangelizar es solo el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo evangelizás, aunque no tengas ni un micrófono. Las almas son alcanzadas por el poder del Espíritu Santo, no por la potencia de los equipos. El que levanta a los evangelistas es el Espíritu Santo. El que levanta a los líderes es el Espíritu Santo. El que levanta a hombres que solucionan problemas fue el Espíritu Santo. El que separó a Pablo fue el Espíritu Santo. El que levantó a un hombre común como Ananías para que ungiera y orara por el apóstol Pablo fue el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no busca a llamados, busca a aquel que esté dispuesto a ser usado. Por eso necesitamos tan urgentemente la unción, no me gusta esta palabra, pero sí la llenura, la renovación del Espíritu Santo en este tiempo, como iglesia, como templo Buenas Nuevas. No quiero predicarle a las otras iglesias, quiero predicarnos a nosotros, los pastores, los creyentes, los líderes, necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo. Y lo necesitamos urgente. Por eso, como Pablo, debemos doblar más nuestras rodillas para ser llenos por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué hay una iglesia tan dependiente de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, tantos que corren detrás de los ministerios? ¿Saben por qué corren? Porque han reemplazado el Espíritu Santo por los hombres. Y cuando los hombres le fallan, se sienten defraudados. Pero el Espíritu Santo nunca defrauda. Porque reemplazamos a veces en este purgatorio evangélico la obra del Espíritu Santo, a la que lamentablemente debemos pedirle perdón porque hemos despreciado algunas veces, ignorado por lo que hacen los demás. Y los pastores, quiero decirle algo, los pastores no sanamos a las personas. No sanamos. Porque tampoco es un médico lo sana a usted. El que sana su cuerpo es su propio cuerpo, es su propia vida. El médico lo corta
y lo cose, pero el que une célula con célula es su propio cuerpo. Y cuando hay un creyente herido, ¿sabe qué hacemos los pastores? Limpiamos heridas y cosemos, pero no sanamos. El que sana es el propio cuerpo cuando tiene vida. El único cuerpo que no se sana es el cuerpo muerto. Cuando un creyente herido pasa años y años y años y años y sigue con la misma herida, yo me pregunto si realmente está vivo. Porque no podemos cargarle a los hombres, a los ministerios, que nos sanen nuestras heridas. El cuerpo solo es sanado cuando tiene vida. Una iglesia tiene que aprender a sanarse porque tiene vida en el Espíritu Santo. No porque hagamos una convención y nos pidamos todos perdón y seamos todos una gran ensalada hermosa. No. Un cuerpo se sana cuando tiene la vida del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tan urgentemente el Espíritu Santo. Inclusive hasta el imponer las manos. Hoy en las iglesias le imponemos mano a cualquier cosa. Pastor, sí, oramos por los enfermos, oramos por el entristecido, le ponemos mano a doña Porota porque se le quema el guiso. Por cualquier cosa la gente viene pide oración y todo le ponemos la mano. ¿Saben que en la iglesia primitiva se ponía las manos solo sobre los enfermos y sobre aquellos a los cuales se le imponía mano para ser libertados por los demonios y para darle autoridad? Por eso Pablo dice, no imponga las manos con ligereza. Porque el que tiene que encargarse de tu vida espiritual, si se te quema el guiso, por decirle un ejemplo burdo, es el Espíritu Santo. El que te tiene que dar la paciencia, porque para eso está el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Pero cuando reemplazamos el Espíritu Santo por el obrar de los hombres, siempre nos salimos dolidos. Avanzo rápidamente, porque se avanzó la hora. Dice, para que os dé conforme, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está hablando y poniendo el cimiento principal de la iglesia junto con el Espíritu Santo. Lo que nos une a nosotros como iglesia es el amor. Dice que tenemos que estar arraigados con raíces, alimentados del amor. Pero no solo eso, sino que tenemos que ser el cimiento sobre el cual construimos todo. La iglesia se caracteriza por el amor, porque Dios en su naturaleza es amor. No nos debería unir la doctrina, no nos debería unir una denominación, no nos debería unir un nombre, ni siquiera porque somos Templo Buenas Nuevas. Lo que nos debería unir a todos nosotros es que somos hermanos unidos en amor, arraigados, cimentados, construidos sobre la base del amor. ¿Para qué? Para que con todos los santos. Si hay algo que Pablo oraba, y era la razón principal de la preocupación de Jesús, es que sean uno. Jesús no oró por ninguna otra cosa más por nosotros, sino para que seamos uno. Para que nos amemos y seamos uno. La iglesia recibió el Espíritu Santo en Pentecostés porque estaban unánimes y juntos. No descendió el Espíritu Santo por las casas, no se fue a la casa del otro, a la casa de aquel, a la casa, no. Descendió el Espíritu Santo cuando estaban en unidad, cuando estaban juntos, cuando tenían un mismo corazón y una misma alma, una misma necesidad y una misma intercesión. Por eso como iglesia
queremos que tengamos una misma oración. Debemos ser llenos, renovados del Espíritu Santo. El que no ha sido bautizado, busque el bautismo. El que ya lo tiene, que sea renovado. Si no hace mucho que no hablas en lenguas, que tus lenguas sean renovadas, que tus dones espirituales sean renovados. Porque desde los pastores hasta el último de los creyentes somos necesitados, dependientes del Espíritu Santo. Yo soy un desesperado, necesitado del Espíritu Santo. No puedo hacer nada, ni por usted ni por nadie, si no lo hace el Espíritu. Yo me considero el ser más inútil sin el Espíritu Santo. Solo sería una máquina de doctrina. Solo soy un repetidor de Biblia. Si no tengo el Espíritu Santo, nada puedo hacer sin el Espíritu. De la misma manera, esta sea nuestra urgencia, nuestra necesidad primaria. Nada podemos hacer sin el Espíritu. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podemos hacer. ¿Y sabés qué dijo Jesús? Yo me voy, pero dejaré el Espíritu Santo. Si estamos unidos al Espíritu, estamos unidos a Jesús y estamos en la vid. Separados, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Por eso si hay alguna doctrina más antibíblica, es la de estar separados, pensando que el Espíritu Santo vendrá casa por casa a llenarnos. Juntos, que sean uno, que estén juntos unánime, para que con todos los santos podamos comprender cuál sea, y me gusta esto, lo tridimensional del amor. Porque es fácil amar al que tenemos al lado. Es fácil amar con el que tengo cercanía, con el que me llevo bien, con el que le puedo cuchichear, con el que se ríe de mis chistes, con el que vengo a la iglesia y podemos salir a comer algo. Pero el amor, dice, tiene que ser tridimensional. Con el que te está cerca, con el que está enfrente, el que está lejos, con el que está atrás, con el que tenés arriba, tus pastores, tus líderes, y con todos los que tenés abajo, que vos sos el líder de ellos. El amor tiene que alcanzar a lo alto, a lo bajo, a lo ancho y a lo profundo. Tridimensional debe ser nuestro amor. Como amamos al Padre, amemos a nuestros hermanos, amémonos como iglesia. Amén. Así que yo les dejo esta necesidad. Yo quiero que de aquí a Pentecostés sea la razón de su oración, Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Si estás cansado, porque yo también me he sentido cansado a veces de hacer el trabajo. ¿Y sabés cuándo me canso? Cuando lo quiero hacer con las fuerzas de Claudio. ¿Sabés cuándo más descanso? Cuando me siento más inútil. Cuando yo digo la verdad, no puedo hacer nada, Señor, en esto. Si no haces algo vos, ¿sabés cómo viene la paz? Es tremenda. Porque empiezo a dejar que sea el Espíritu. Porque Él es el dueño de la iglesia. Cuando queremos hacer las cosas como con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, cuando querés manejar una casa con tus propias fuerzas, te va a pasar eso. Vas a sentir que no vas a poder. Que sea tu urgencia decir, Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo para vivir mi vida espiritual, para llevar al frente todo lo que necesito hacer, que sea por medio de tu Espíritu.